Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este seminario y bueno, antes que nada queremos agregar esta fotografía del mapa del Sistema Interconectado Nacional, el cual de alguna manera visualiza de todas las regiones del país en las cuales nosotros como empresa de transporte de energía eléctrica y control del INDE distribuimos esa energía. Nuestra labor básicamente consiste en suministrar energía a todos aquellos lugares donde se necesita. Si se dan cuenta, bueno, tiene varias líneas, algunas son líneas de 230 kilovoltios, otras de 400, que es la interconexión con México, y el resto de ellas es de 69 kilovoltios para el resto del país. Finalmente tenemos una cobertura bastante amplia, diríamos que cubre la mayor parte del país. Algunas regiones obviamente no están electrificadas aún, pero por lo menos en la parte de transporte tenemos, diríamos, cubierto todo el país. Ahora sí, por favor. Era solo para que puedan visualizar y para que se pueda un poquito entender lo que continúa. Básicamente nosotros, bueno, nos invitaron a me parece una actividad bastante interesante, pues qué bueno que se logre algún día el ordenamiento territorial. Nosotros básicamente traemos ¿cómo hacemos nosotros un proyecto de electrificación, de transporte? ¿Cómo hacemos para ampliar la red de transporte? Que eso implica mejorar o poner nuevas líneas de transmisión de energía eléctrica. Cuando hablamos de transporte y transmisión, pues es de energía eléctrica. Realmente nosotros ponemos la carretera a través de la cual la energía eléctrica llega a todas las comunidades del país. Básicamente, vamos a ver esto. Solo acá. Bueno, básicamente el INDE en el país existen en el medio eléctrico 5 agentes. Está la parte de generación, la parte de transporte, la parte de distribución, la parte de comercialización y los grandes usuarios. El INDE como tal, solo manejamos la parte de generación, la parte de transporte y la parte de comercialización. La parte de distribución básicamente está ya en la iniciativa privada. Nosotros básicamente el llevar finalmente la energía hacia los usuarios finales, eso no lo hacemos. Bien, como parte del crecimiento natural de la población y el requerimiento de energía, que al final casi todo se mueve con energía eléctrica en estas épocas, realmente no tener energía eléctrica en las comunidades, pues obviamente les retrasa su desarrollo, ¿verdad? Casi todos sabemos desde cualquier utensilio o equipo doméstico, el internet, la información, todo está fundamentado en que haya electricidad en los lugares. Así que como parte natural del crecimiento de las poblaciones se hace necesaria suministrar más energía a cada de esas comunidades, y así es como nace de alguna manera la necesidad de llevar más energía hacia los lugares. Entonces de ahí nosotros empezamos con el informe de detección de necesidades, que básicamente lo que hace es definir dónde se necesita más energía, y esto lo hacemos a través de un estudio de flujo de cargas eléctricas de todo el sistema del mapa que les mostramos. Ese mapa que ustedes vieron de alguna manera está monitoreado, lo tenemos monitoreado, y entonces cuando se observan en ciertas rutas que ustedes vieron ahí que va a ser necesario, o ya se ve que va a ser necesario ampliar, pues se empieza desde ahí a hacer el informe de detección de necesidades. Y
pues nosotros hacemos todo un informe de detección de necesidades formales. Nosotros, para poder desarrollar un proyecto, tenemos que cumplir una serie de requisitos y formalidades para finalmente poder publicar ese evento a través del sistema de Guatecompras. Ya vamos a ver el proceso, pero para adelantarles, les comento que llevamos más o menos de 10 a 13 meses en la parte de definición de las necesidades, en la parte del desarrollo del diseño, más los requerimientos que tenemos que cumplir ante algunas entidades como CG Plan, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, para poder nosotros finalmente estar autorizados para desarrollar un proyecto de este tipo. Justificación técnica. Normalmente, pues ya una vez definidas las necesidades, tenemos que preguntarle a la parte técnica. En la red de transporte básicamente se divide en varias áreas. Está la división de planeación a donde pertenecemos, está el sistema central que ve la parte de operación y mantenimiento diario de toda la red de transporte de esa área, el sistema occidental que ve el área occidental, Shela, Mazate, toda esa área. Y finalmente el sistema oriental que ve, pues obviamente, la parte del otro lado del país y norte. Entonces la justificación técnica, lo que hacemos es que verificamos de alguna manera que existe una viabilidad para que se pueda desarrollar el proyecto previo a empezar a hacer todo lo que conlleva el proyecto como tal. Bueno, vemos los alcances técnicos, qué es lo que necesitamos que el proyecto cumpla, qué debe de cumplir para desarrollarlo, y obviamente qué vamos a pedirle a la gente que contratemos, porque en general este tipo de obras o proyectos normalmente se contratan a entes externos que pues ya son especializados en el desarrollo de este tipo de proyectos. Tenemos que nombrar, lo pusimos acá porque es un tema bastante a veces un poco complicado poder definir en un formato que nos pone CG Plan, que tiene cierta cantidad de caracteres que son relativamente reducidos, cómo poder definir el proyecto en unas cuantas palabras y que eso defina todos los alcances que eso conlleva. Eso es bastante complicado. Entonces, y porque si no lo definimos bien desde el inicio, luego tenemos una serie de complicaciones porque el Ministerio de Ambiente nos pide que ampliemos más, porque el Ministerio de Energía y Minas también, y a veces los nombres, si no coinciden exactamente, la cosa no va para adelante, ¿verdad? Entonces bueno, eso. Luego tenemos que hacer un análisis de riesgo. Bueno, todos los proyectos llevan un análisis de riesgo, pero básicamente del riesgo de la inversión. O sea, ¿es o no riesgoso hacer esa inversión? Si todo el dinero que se va a invertir para llevar esa energía a las comunidades realmente no va a tener riesgos de que se pueda destruir fácilmente, y cómo vamos a mitigar esos riesgos. Entonces buscamos normalmente alguna persona o alguna entidad que esté certificada para desarrollar ese análisis, y que es uno de los requerimientos que de todos modos todas estas instituciones que les decía con las cuales nos relacionamos nos solicitan. Y luego empezamos con el diseño del anteproyecto, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a meter qué es lo que necesitamos y empezar a ver algunos detalles, aunque todavía en forma genérica. Lo que pasa es que ese anteproyecto nos va a servir para seguir con los trámites, como por ejemplo con el Ministerio de Ambiente, con algunas entidades que no necesitan la ingeniería al detalle, pero sí necesitan que se sepa exactamente qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos hacemos el anteproyecto que ya define de alguna manera cuál va a ser el final del proyecto. Una vez tenemos eso definido, pues nos vamos en dos vías. De una forma paralela tenemos una unidad que se encarga de la gestión de proyectos, entre ellos la gestión del medio ambiente, de las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente, y luego pues el lado de ingeniería, donde juntamos a todas las personas que tenemos en la parte de ingeniería para definir pues al detalle cada uno de los elementos que conlleva el proyecto. Nuestros proyectos son básicamente
tenemos dos áreas grandes, las subestaciones eléctricas, que es donde se transforma la energía la energía, para su conocimiento, la energía para poder llevarla a distintos lugares del país, es necesario desde el lugar donde se genera, hay que transformarla, hay que elevarlo en alto voltaje para que pueda trasladarse sin mayores pérdidas hacia los lugares de distribución. Entonces, puede ser de subestaciones donde se hace esa transformación, pero para ir de la subestación hacia el lugar donde se va a su destino, necesitamos una línea de transmisión, ¿verdad? Y son ustedes todas esas torres y postes grandísimos que ven por ahí en las carreteras, donde que son los grandes caminos o carreteras de energía eléctrica. Hacemos todo esto, revisamos al detalle cada uno de los elementos que conlleva el proyecto y al detalle tenemos que tratar incluso de que todo eso cumpla con los requisitos globales de los cuales habíamos hablado del proyecto, que el proyecto debe cumplir. Todo eso nos lleva aproximadamente de 3 a 4 meses hacer todo ese desarrollo de la ingeniería. A la par está la parte del medio ambiente. La parte del medio ambiente tenemos que contratar a algún ente certificado o autorizado por el Ministerio de Ambiente que nos haga toda la parte del estudio ambiental, y una vez eso desarrollado nosotros ingresamos ese documento al Ministerio de Ambiente y todo ese proceso nos lleva aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Es un proceso bastante largo. Bueno, me imagino que el Ministerio de Ambiente tiene una serie de procesos internos que nos llevan a que eso dure aproximadamente los 6 meses. Finalmente, después de eso, nos entregan la resolución y con ello tenemos que gestionar fianzas. Esas fianzas las tenemos que mantener durante se desarrolla el proyecto. Que el proyecto normalmente, ya les contaré adelante, más o menos cuánto dura la ejecución. Ahorita todavía estamos en la parte de planificación. Bueno, al final, y de este lado, del lado de ingeniería, en la parte de planificación, finalmente, cuando ya tenemos el desarrollo de la parte electromecánica, que es toda la parte eléctrica, más la parte de obra civil, que obviamente para montar e instalar todo lo que tiene la parte electromecánica se necesita la parte de ingeniería civil. Finalmente hacemos una revisión para tratar de tener la menor cantidad de errores. Desafortunadamente, pues en estos proyectos que llevan tantos detalles, a veces se pueden pasar errores. Entonces le pasamos una serie de filtros para que esto no suceda. Luego, si vemos en la parte, si nos vamos del lado derecho, en la parte de la ambiental, finalmente pues, nos aceptan la fianza de la parte ambiental y con eso obtenemos la licencia, la cual nos dice el Ministerio de Ambiente, bueno, ustedes ya cumplieron con todas las regulaciones del medio ambiente, tienen sus planes de mitigación, esto y lo otro, pueden construir, ¿verdad? Y obviamente con todas las normas que nos presentan para que las cumplamos y bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente. Si se dan cuenta hay una F ahí, ya vamos a ver de qué se trata, pero finalmente se elabora el perfil del proyecto. El perfil del proyecto lleva toda la documentación que dice qué es el proyecto, en qué comunidades va a beneficiar, quiénes viven ahí, cuáles son, incluso se hace un estudio de cuál es su tipo cómo es su economía, hay una serie de factores sociales, porque todo eso nos los pide para presentarlo a CGPLAN, para que CGPLAN finalmente nos adjudique, nos apruebe la inversión y que nos dé un número de SNIP, le llamamos nosotros el SNIP, que es un número de aprobación del proyecto, de la inversión del proyecto. Por otro lado, del lado izquierdo, si se dan cuenta, vamos en paralelo, hacemos el diseño final, hacemos los planos finales referenciales, porque nosotros hacemos planos referenciales, o sea,
Nosotros le damos al contratista un plano, pero eso todavía dejamos a discreción del contratista que si él puede mejorar eso que tenemos allí, que lo haga así, ¿verdad? Y finalmente él nos tiene que entregar unos planos finales de cómo va a construir. Desarrollamos el cronograma financiero y de desarrollo físico, porque nosotros tenemos que presentar eso y decir, bueno, cómo vamos a pagarles, cómo durante la obra, cómo va avanzando y qué pagos le tenemos que hacer. Todo eso también para que al interno se preparen los desembolsos que tiene que hacer la institución. Si se dieron cuenta, aquí nos quedamos en una F, que es esto de acá. Esto es que nosotros, una vez que tenemos autorizado por CGPLAN y el proyecto, tenemos que hacer una solicitud a la Comisión Nacional de Energía de que autorice el proyecto. Entonces, se hace una solicitud de premisas a la AMM, se elaboran los estudios eléctricos, que significa que con la base de datos que nos da la AMM, nosotros corremos una simulación de cómo se va a comportar el sistema eléctrico una vez que nosotros introduzcamos nuestro proyecto dentro del sistema, para ver si pues todo esto va a funcionar adecuadamente. Y finalmente se hace un informe técnico y se pide la resolución a la Comisión Nacional de Energía. Obviamente la Comisión Nacional de Energía podría decir que no al proyecto, pero si nos dice sí, pues estamos hablando de la parte positiva, vamos adelante. Así que no siempre sucede, pero pues vamos hablando de los tiempos de acuerdo a que todo va bien. Para entonces, a este punto ya llevamos aproximadamente 10 meses de trabajo, ¿verdad? Son proyectos relativamente extensos, relativamente con una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta y que no se nos deben de pasar. Finalmente, veníamos del lado derecho, donde estábamos solicitando a CGPLAN el SNIP, y finalmente CGPLAN nos autoriza esta parte y aprueba la inversión del proyecto. Entonces ahí juntamos la parte de ingeniería con la parte de autorización finalmente del SNIP. Aún no termina ahí la cuestión, pero por lo menos ya hemos avanzado bastante. Una vez tenemos todo el detalle técnico de cómo se va a realizar la obra, ya sea de subestaciones o de líneas de transmisión, tenemos que conformar un expediente de los TDR. Los TDR son los términos de referencia que digamos en el lenguaje popular, más bien se dirían, son las bases de cotización o licitación. Ese es como la Biblia en la cual se debe de regir el evento, y todo lo que ahí se dice se debe cumplir a la hora de ejecutar o de adjudicar, primero de adjudicar y luego de ejecutar el proyecto. Entonces el TDR va compuesto de toda la parte tecnológica que lleva el proyecto, más la parte legal, la parte administrativa, lleva la parte financiera, etcétera, etcétera. Ese es todo el documento que es el que finalmente se va a publicar en Guatecompras. Una vez tenemos el expediente, nosotros tenemos que solicitar internamente por procedimiento un dictamen técnico, un dictamen financiero. Tiene que haber con el visto bueno de la gerencia financiera, porque el dictamen financiero inicial es de la división, o sea, de la gerencia DETSE. Luego tenemos el dictamen de asesoría jurídica, dictamen de auditoría interna. Finalmente llegamos al documento donde la gerencia general o el consejo directivo aprueba nuestros términos de referencia, que es el documento final que se va a publicar, tal y cual lo aprueba el consejo directivo o la gerencia general. La diferencia está entre los montos. Si el monto del proyecto es más de 4 millones, es el consejo directivo el que aprueba eso. Normalmente, para comentarles, nuestros proyectos son
más allá de 4 millones. Los proyectos más pequeños que desarrollamos están 15, 20 millones y 50 millones de quetzales. Por ahí son proyectos relativamente de una inversión bastante grande. Y una vez aprobados los términos de referencia, pues estamos listos para que se pueda publicar. Publicar en Guatecompras y decir, bueno, finalmente ya tenemos todo preparado. Para entonces han pasado 12, 13 meses, como les comentaba, de la parte de planificación. Si todo caminó como debe ser, ¿verdad? Porque a veces tenemos algunas complicaciones en cuanto les comentaba el nombre, o el Ministerio de Ambiente nos pide que hagamos algunas otras evaluaciones, o el Ministerio de Energía y Minas a veces ellos tienen que darnos un aval, y el aval mismo a veces dura 2, 3 o puede durar hasta más meses para que nos den ese aval de que el proyecto ellos lo aprueban, y bueno, sin eso no podemos avanzar. Todos esos requisitos, si no están, el evento no puede ser. Y si en algún momento se nos pasara algo, la Contraloría de Cuentas está detrás, viendo a quién va a sancionar, penalizar por los hallazgos que puedan encontrar ahí respecto a que no cumplimos todos esos requisitos y al pie de la letra. Finalmente, el evento se publica, son más o menos 3 meses para que los oferentes, los contratistas que vamos a adjudicar, resuelvan sus dudas, entiendan cómo es el proyecto, se hacen sesiones para explicarles y que realmente ellos presenten de una forma adecuada su oferta, porque lo que pasa es que si no presentan sus ofertas cumpliendo todos los requisitos, a veces son muy buenas ofertas, pero por un detalle pequeñito todo el evento se puede caer. Imagínense ustedes volver a rehacer todo lo que ya veníamos haciendo, es una cosa realmente complicada. Entonces tratamos de explicarles al contratista exactamente qué queremos, ¿verdad? Perdón, aquí me regresé un poquito. Por aquí vamos. Y finalmente se adjudica, ¿verdad? Hay una comisión como tal que se encarga de revisar, se reciben las ofertas, se encargan de revisar si cumplen todos los términos técnicos, y finalmente pues ya hay una parte administrativa, jurídica y financiera que se encarga de determinar si digamos, el proyecto está entre los rangos que habíamos supuesto que puede costar. Porque obviamente nosotros previamente sacamos un aproximado de cuánto puede costar un proyecto de estos, y esperamos que el presupuesto que definimos para eso pues sea suficiente. Se aprueba la adjudicación, se elige al mejor, y se firma el contrato, se nombra un supervisor que va a estar en la parte de la institución, que va a estar detrás, viendo que cumplan, que vayan con el cronograma, que también se les pague también de acuerdo a sus avances. Y finalmente se hace una solicitud de energización, ¿verdad? Después de que la ejecución puede durar 18 meses, 2 años, por ahí anda aproximadamente el tiempo promedio de la ejecución de un proyecto de estos. O sea, llevábamos 1 año y medio más estos 2 años, nuestros proyectos duran entre 2 años y medio y 3 años, si todo salió bien, para poderse ejecutar. Y finalmente, cuando el proyecto se terminó de acuerdo a los términos de referencia o bases de licitación que les hablaba, se hace una solicitud de energización a la Comisión Nacional. Eso venía, pero previo a eso teníamos que haber hecho esto. Esto ya lo habíamos visto, pero para que la comisión nos lo autorice, tuvimos que haber declarado que estábamos haciendo este proyecto, que ellos nos lo autorizaran, para que finalmente en la solicitud de energización, finalmente ellos digan sí, energicen su proyecto. Ahí no terminó todavía la cuestión, porque viene la parte que nosotros como institución es el centro de todo esto, que es, bueno,
hicimos todo un proyecto y ahora cómo vamos a hacer para que nos paguen digamos, recobrar esa inversión. Y se recobra la inversión en el cobro anual de transporte, que es el CAT. El CAT es, nos pagan el peaje por el transporte que vamos a hacer de energía. Pero entonces, se hace la solicitud, se piden al supervisor todos los detalles de cómo se construyó finalmente la obra. Se hace un informe técnico para presentarlo a la comisión y finalmente se dice, bueno, aquí está nuestro proyecto, ya está energizado y ahora pues páguenos. Finalmente la comisión para decirnos si pues les empezamos a pagar, han de pasar 3 a 4 meses luego de que nosotros presentamos eso. O sea, si se dan cuenta, pasaron varios años desde que iniciamos el proceso hasta que finalmente lo logramos terminar. Y eso es básicamente, en resumen, porque es un resumen así breve y conciso de cómo se desarrolla un proyecto de estos en la empresa de transporte y control de Linde, que lo que hacemos, repetía, es transportar toda la energía eléctrica hacia los lugares y que esa es nuestra obligación, ¿verdad? Transportar la energía hacia los lugares donde se necesita. En esos lugares ya las empresas de distribución son las que se encargan de repartir la electricidad a cada uno de los vecinos, a las comunidades en forma individual. Gracias.